Chihiro era un pequeño bicho raro que perdió a su madre y se obsesionó con los zombies, pues veía más fácil enamorar a un muerto viviente que a una chica. Sin embargo, todo cambia cuando encuentra un libro sobre la resurrección y crea una poción, pero accidentalmente transforma a la chica más popular en una zombie que se enamora de él. Todo comienza con Chihiro viendo su película de zombies favorita y fantaseando con su amor verdadero, una chica zombie. Había sido así desde que perdió trágicamente a su mamá y luchaba para seguir adelante con el resto de su familia. Finalmente encuentra algo de consuelo en un gato callejero que adoptó llamado Babu, pero incluso eso le es arrebatado cuando un día Kamion-kun envía a Babu al cielo también. Después de enterrar a Babu, Chihiro se siente harto de perder a sus seres queridos, cuando de repente recuerda un libro misterioso que encontró en casa de un familiar. Rápidamente encuentra el libro y, después de hojear sus páginas, se da cuenta de que es una receta para una poción de resurrección. Con esto, él desentierra el cuerpo de Babu y se dirige a un hotel abandonado, donde espera traer de vuelta a Babu, incluso si es como un zombie. Después de días de intentar crear la poción, se da cuenta de que la página que contiene el ingrediente más importante está dañada. Por suerte, sabe que es algún tipo de planta venenosa, así que prueba varias, pero todas fallan. De repente oye a alguien gritando afuera, entonces corre hacia una ventana y se sorprende al ver a Rea maldiciendo en un viejo pozo. Curioso, Chihiro toma un refresco y observa cómo Rea le ruega a Dios que impida que su padre le tome fotografías sin armadura de trama activada. El padre de Rea, Danichiro, era un maniático del control que la obligaban a hacer poses extrañas sin armadura de trama en todos sus cumpleaños para poder tomar fotos espeluznantes de sus pertenencias. Cuando creció, ella intentó enfrentarlo, pero él empezó a perseguir a cualquiera que intentara acercarse a ella. Así que ella se dio cuenta de lo impotente que estaba y se obligó a seguir posando para que él dejara de hacer desaparecer a la gente. Al oír esto, Chihiro dejó caer la botella de refresco por la sorpresa y Rea finalmente lo nota. Minutos más tarde, ambos se sientan en un silencio incómodo en el hotel hasta que Rea le ruega que no se lo diga a nadie y está lista para hacer lo que quiera. A medida que ella se acerca, él echa un vistazo a sus encantos y se da cuenta de por qué a Danichiro le gusta tomar fotos de ellos, pero le dice a Rea que no se sienta avergonzada. Sin embargo, ella todavía desea que alguien la haga desaparecer para que pueda renacer a una vida mejor. Justo entonces, Rea le pregunta por qué estaba en el hotel en primer lugar. Entonces, él explica su plan para devolverle la vida a Babu. Cuando admite que es un poco egoísta, ella dice que no, ya que Babu era muy querido por él. Al momento siguiente, Chihiro le recuerda cuando ella prometió hacer cualquier cosa y le pregunta si puede convertirse en su rata de laboratorio zombie, ya que ella ya odia su vida. Rea se sorprende al escuchar esto, pero Chihiro se ríe porque era solo una broma. Rea luego le pregunta a Chihiro si tiene una novia, pero él dice que solo le interesa salir con chicas zombie. Ella decide burlarse de él y le pregunta si se haría responsable si ella se convirtiera en una zombie, pero Chihiro se pone rojo como el trasero de un mono, así que le dice que lo piense antes de irse. La noche siguiente, ella regresa al hotel para ayudar a Chihiro, pero se pregunta por qué no lo ha completado todavía. Después de decirle sobre la página dañada en la guía, explica cómo pasó los últimos días probando cada planta venenosa que podía conseguir y fracasando miserablemente. Al momento siguiente, Rea le dice que espere y corre a buscar algo. Entonces, Chihiro decide mantenerse ocupado, pensando que debe ser algo importante. Horas más tarde, se pregunta por qué no ha regresado y decide ir a echar un vistazo, solo para verla a punto de resbalarse por el borde de un acantilado. Él inmediatamente corre y logra agarrarla justo cuando ella está a punto de caerse. Momentos después, vuelven adentro y Chihiro finalmente le pregunta a Rea si tiene algún problema cerebral porque podría haber perdido literalmente la vida. Sorprendentemente afirma que no habría sido un problema porque la habrían devuelto a la vida. Y esto hace que Chihiro se dé cuenta de lo mal que está su mente. También le pregunta por qué estaba escalando un acantilado tan peligroso en primer lugar, por lo que Rea explica que las flores que crecen alrededor del árbol son extremadamente venenosas. Chihiro se sorprende porque la flor de hortensia es muy común, por lo que Rea explica que se usa en el escudo de su familia, y Danichiro siempre le advirtió que nunca debe comer las hojas porque pueden enviar a un hombre adulto al más allá en minutos. Después de recordar que su abuelo Chogoro suele comer las hojas, Chihiro decide confiar en Rea, ya que no tiene muchas opciones. Minutos después lo completa, pero al girarse para agarrar el cuerpo de Babu, Rea desliza algo de la poción en una pequeña botella que trajo consigo. Después de verter el resto de la poción en la garganta de Babu, Chihiro espera la resurrección, pero rápidamente se da cuenta de que es un fracaso, por lo que decide empacar por la noche. Una vez afuera, Rea sugiere intentarlo de nuevo mañana, pero Chihiro decide darse por vencida y dice que no es justo para Babu. Al principio Rea se enoja porque esto significa que no podrán volver a estar juntos, pero oculta el dolor y promete ir al funeral de Babu más tarde. Mientras Chihiro se aleja, se da cuenta de que
ella se torció el tobillo, por lo que hace lo que todo caballero haría y la levanta como si nada, mientras ella se retuerce como si acabara de conocer al príncipe azul. Después de dejarla en el asiento trasero, se dirige a la finca de su familia, pero ella lo detiene en las afueras y le dice que usa un camino secreto para entrar y salir. Ante esto, Chihiro se va y Rea entra a escondidas, sin darse cuenta de que Danichiro ha estado observando todo este tiempo. Justo cuando llega a la puerta trasera, él la llama y le apaga el cerebro con una bofetada brutal. Mucho más tarde, Chihiro decide preparar la tumba de Babu, pero al mismo tiempo su prima, llamada Ranko, está usando los baños que están a su lado. Ella lo oye y saca la cabeza por la ventana para preguntar dónde ha estado, pero él se sorprende al ver casualmente sus encantos y pregunta por qué está allí. Después de recordarle que viene a su casa cuando quiere, se dirigen a su habitación y ella se viste antes de exigir saber por qué ha estado huyendo solo durante los últimos días. Chihiro inmediatamente inventa una mentira sobre dar largos paseos solo, pero Ranko le dice que deje de mentir porque solo comenzó a desaparecer después de lo que le pasó a Babu. Después de ver el refrigerador, lo agarra y lo defiende mientras intenta abrirlo. Al momento siguiente, Babu salta y se aleja hacia la noche, dejando a Ranko traumatizada. Mientras tanto, Rea está pasando la peor noche de su vida, porque Danichiro decidió expulsarla de la escuela, después de casi romperle los pómulos. Sin embargo, en lugar de llorar hasta quedarse dormida, decide acabar con todo y bebe cada gota de la poción que guardó antes de caer en la cama y esperar su último aliento. Al día siguiente, se despierta y se confunde porque no debería haber sobrevivido a tanto veneno. Ella se prepara rápidamente para ir a la escuela y se une a sus padres para el desayuno. Cuando su madrastra, Aria, le pregunta por qué intentó escabullirse, se le ocurre una excusa tonta para evitar la verdad, pero a Aria solo le importa cómo sus acciones afectan su imagen como directora de la escuela. Danichiro le impide levantarle la voz a Rea, pero luego ella se marcha furiosa y sin tener nada para comer. Danichiro aprovecha rápidamente la oportunidad para disculparse por la paliza, pero Rea le dice que no se moleste porque lo ha aceptado como resultado de su desobediencia. Al oír esto, el corazón de Danichiro se acelera, por lo que le toma la cara y le dice que él es el único capaz de protegerla. En ese momento se da cuenta de su uniforme y le recuerda que recibirá educación en casa. Cuando el mayordomo aparece para hablar con él, Rea se va, pero decide escuchar a escondidas su conversación. Luego se entera de que están planeando literalmente cortarle las partes nobles a Chihiro. Mientras todo esto sucede, Chihiro sigue delirando de emoción por el hecho de que trajo a Babu de vuelta a la vida. Ranko, por otro lado, está preocupada de que tal vez se haya abierto una puerta hacia el inframundo, pero después de ver que a su hermana pequeña, Mero, no le molesta en absoluto, pregunta por qué. Mero luego admite que nunca esperó que su estúpido hermano lograra algo como una resurrección zombie. Después de que Chihiro les dice que se concentren en el hecho de que acaba de descifrar el código para la vida eterna, Ranko señala la mirada de no muerto en los ojos de Babu. Cuando Chihiro dice que Babu solo necesita un poco de brillo, Ranko realmente se asusta y le dice al lunático obsesionado con los zombies que tal vez haya hecho realidad una pesadilla para todos. Chihiro finalmente comienza a comprender el riesgo que implica que Babu sea un zombie, pero en ese momento Babu sale corriendo. Chihiro inmediatamente lo persigue y después de ver que Ranko también la sigue, él le dice que se ocupe de sus propios asuntos. Ranko responde que ella solo lo cuida porque claramente no tiene suficientes células cerebrales para tomar decisiones racionales. En ese momento Babu entra en un desagüe, por lo que Ranko se detiene pensando que la persecución finalmente ha terminado, pero Chihiro sube para encontrarlo. Casi al mismo tiempo, Rea se escapa de la casa nuevamente para salvar a Chihiro de Danichiro, y Aria, que la había estado observando todo este tiempo, decide ir para mantenerlo distraído. Para entonces, Ranko acaba de seguir a Chihiro hasta el desagüe, pero finalmente se queda atascado. Entonces Chihiro continúa siguiendo a Babu hasta que terminan en el hotel abandonado. Mientras comienza a preguntarse por qué Babu parece estar conectado con el hotel, su compañero de escuela Yasutaka acepta que nunca conseguirá chicas en esta vida. Entonces decide molestar a otro amigo llamado Mog. Afortunadamente, Rea aparece justo a tiempo, pero cuando pregunta por Chihiro, Yasutaka se congela en shock y se pregunta cómo es posible que ella lo conozca. Finalmente, Rea le dice que no se preocupe y se va a buscar a Chihiro por su cuenta, pero el mayordomo la ve en el camino y llama a Danichiro para preguntarle si debería llevarla de vuelta a casa. Danichiro luego le dice al mayordomo que la siga porque ella podría guiarlos hasta Chihiro. Cuando Rea finalmente llega al hotel, Chihiro encuentra a Babu masticando las hojas que usó para perfeccionar la poción. Después de recordar que este es el mismo lugar donde salvó a Rea el otro día, la ve en el acantilado y se pregunta qué podría estar haciendo allí arriba a estas horas del día. Al momento siguiente, Danichiro aparece y promete perdonar a Rea si deja de hacer lo que sea que esté haciendo y lo sigue de vuelta a casa. Mientras intenta agarrarla, ella le da un golpe en la mano y le dice que tiene que dejar de actuar como si ella fuera su propiedad. Mientras
Mientras Chihiro observa, Danichiro le pregunta a Rea si solo quiere libertad para salir cuando quiera o si quiere experimentar el amor con un perdedor como Chihiro. Rea se queda congelada, incapaz de darle una respuesta, pero esto le dice a Danichiro todo lo que necesita saber, por lo que toma su mano para llevarla a casa. Mientras Rea comienzan a luchar con él, Babu corre a ayudarla y al verlo, Danichiro se asusta porque es alérgico a los gatos. Inmediatamente le dice a Rea que retroceda, pero ella lo ignora para mirar más de cerca a Babu. Al darse cuenta de que la poción de Chihiro funcionó, ella se emociona, pero luego Danichiro intenta golpear a Babu con una fusta. Rea intenta bloquearlo, pero la empujan al límite, y mientras todos observan con horror, ella cae y se golpea contra un tocón de árbol que le causa una herida fatal, desangrándose hasta la muerte. Chihiro corre rápidamente y se derrumba al ver su cuerpo sin vida. Después de recordar su promesa de traerla de vuelta como una zombie, se asusta porque él nunca planeó realmente llevarlo a cabo. Mientras le da la espalda, la oye sutilmente llamando su nombre. Se da la vuelta y ve a Rea levantándose con las heridas abiertas. Lentamente camina hacia él y le recuerda que prometió asumir la responsabilidad si alguna vez ella se convierte en una zombie. A pesar de estar aterrorizado, Chihiro acepta y cae en sus brazos, mientras el mayordomo se convence de que Dios acaba de darle a Rea una segunda oportunidad. Mientras Danichiro se siente abrumado por la culpa de haber causado la muerte de su propia hija, el mayordomo le dice que la mire. En el momento en que ve a Rea de pie, corre para llevarla al hospital, pero ella le aparta el brazo y le dice que no tiene ningún derecho sobre ella porque su hija ya no existe. Más tarde ese día, él se deprime y se encierra en el baño, mientras que las criadas comienzan a difundir rumores sobre cómo Rea huyó de casa para escapar de su obsesión psicótica. En ese momento, Arya las escucha y les pide una explicación, por lo que le explican cómo Danichiro afirmó que Rea se ha negado a regresar a casa. Mientras se dirige inmediatamente al baño para hablar con él, las criadas se dan cuenta de que ella huele a vodka y siguen cotilleando sobre sus asuntos personales. Un par de minutos después, Arya irrumpe en el baño y exige saber de qué han estado hablando, pero Danichiro está completamente delirante y sigue murmurando sobre Rea abandonándolo. Afortunadamente, el mayordomo le explica que Rea se ha negado a regresar y ahora se queda con Chihiro. Al escuchar su nombre, Danichiro recuerda cómo Rea se fue con Chihiro y se convence de que solo tiene que ocuparse de su pequeño novio para traerla de vuelta a casa, así que sale del baño para comenzar a hacer planes. Para entonces, Chihiro está intentando averiguar cómo Rea se está adaptando, así que explica las clases de costura obligatorias para todos en su escuela. Después de terminar los puntos de sus heridas, se emociona porque ya no puede sentir dolor, pero Chihiro la agarra y le pregunta cómo puede ser feliz después de todo lo que acaba de suceder, cuando de repente ella dice que es la primera vez que está en la habitación de un chico. Chihiro comienza a pensar que perdió algunas de sus neuronas en la caída. Mucho más tarde, saca la cabeza por la ventana para contemplar la vista y Chihiro lucha por mantener la vista alejada de su retaguardia. Cuando de repente lo llama para ver a Babu, Chihiro se da cuenta de que sus ojos finalmente están volviendo a la normalidad, pero Rea siente más curiosidad por la voz de Babu y pregunta si es un efecto de la solución zombie. Después de que Chihiro explica que Babu siempre ha tenido una voz extraña, Rea le dice que Babu realmente ama el árbol en el que está sentado. Esto hace que Chihiro se dé cuenta de que puede entender a Babu, pero como él se pregunta qué más podría ser diferente en ella, nota su mirada espeluznante y pregunta si preferiría que fuera como los zombies que ve en las películas. Él ignora esto y pregunta si ella realmente está bien con ser una zombie, y después de decir que sí, Rea le recuerda que debe tomar responsabilidad por su nueva vida. Chihiro finalmente decide preguntar qué significa hacerse responsable de su vida, pero en lugar de una respuesta directa, Rea le pide que la lleve a todos los lugares bonitos de la ciudad para que pueda finalmente experimentar una vida normal. Después de recordarle que no hay nada normal en su estado actual, Chihiro le pregunta a Rea si vivir una vida normal es todo lo que quiere. De repente, Rea lo agarra y pregunta si hay algo malo en eso, pero antes de que él pueda responder, ella comienza a acercarse para un beso. Sin embargo, Ranko aparece y empieza a gritarle a Chihiro por abandonarlo. Mientras saca su cabeza para responder, esconde a Rea y le dice que no entre. Chihiro le dice a Rea que se quede dentro y sale para encontrarse con Ranko, mientras Rea se pregunta por qué de repente sintió ganas de besar. Minutos más tarde, Chihiro lleva a Rea a un río y se disculpa por abandonarla antes de decirle que no se preocupe más por Babu. Ella finalmente deja de enfadarse, pero mientras ambos se sientan a hablar, Yasutaka llama a Chihiro. Mientras corre hacia él, Chihiro intenta escapar inmediatamente, pero Yasutaka cae de rodillas y le ruega conocer a Rea. Al escuchar esto, Ranko recuerda cuando le preguntó sobre Rea hace días y le pregunta si es por eso, pero Chihiro niega incluso conocer a Rea y dice que solo se conocieron por casualidad. Mogi luego dice que deberían estar emocionados por Chihiro porque debe haber abandonado su obsesión con los zombies si se enamoró de Rea. Al escuchar esto,
esto, Chihiro decide guardarse la verdad para sí mismo, porque podrían enloquecer si él explica lo que realmente pasó. Mientras tanto, Rea se ha cansado de intentar averiguar quién es Ranko para Chihiro, así que decide darse un baño. Sin embargo, después de abrir el agua, se da cuenta de que no puede decir si el agua está caliente o fría, pero decide centrarse en el hecho de que finalmente puede tomar una ducha sin que Danichiro la observe en secreto. Mientras ella comenzaba a jugar con el juguete que encontró, Yogoro de repente entra. Rea cubre rápidamente sus encantos para proteger el frágil cerebro del anciano, pero Yogoro de repente la confunde con alguien y trata desesperadamente de abrazarla mientras la llama asada. Rea finalmente logra escapar y cierra la puerta del baño con Jogoro todavía dentro antes de correr hacia la habitación de Chihiro. En ese momento, Mero regresa y Yogoro también intenta confundirla, pero ella lo detiene fácilmente y pregunta por qué sigue llamándola asada cuando el nombre de su difunta esposa era Kiyo. Para entonces, Rea había empezado a cuestionar sus decisiones de vida y se pregunta si las espeluznantes fotos de cumpleaños de Danichiro son mejores que recibir un ataque sorpresa del abuelo psicópata de Chihiro. Mucho después, Chihiro finalmente regresa y se sorprende al verla en el suelo, así que se apresura a cubrirla y le advierte del riesgo de resfriarse. Después de que ella le recuerda que los zombies no pueden enfermarse, se da cuenta de que ni siquiera ha aprovechado esta oportunidad para aprender lo que es ser un zombie. Comienza preguntándole a Rea si le duele la barriga, pero ella le recuerda que no tiene mucho estómago por el accidente. También le dice que ha sido mucho más difícil mover su cuerpo que cuando se transformó por primera vez. Chihiro luego mira más de cerca sus brazos y se da cuenta de que su cuerpo todavía está en descomposición, lo que básicamente significa que pronto será incapaz de moverse. Después de llevar a Rea a su cama, Chihiro se tapa y decide pasar la noche en el templo. Sin embargo, después de minutos de luchar por conciliar el sueño, continúa obsesionado con una forma de detener el cuerpo de Rea de la descomposición. Temprano al día siguiente, se dirige a la habitación de Mero para pedirle un libro sobre embalsamamiento que una vez la vio leyendo. Después de explicar que un amigo suyo lo tomó prestado recientemente, Mero le pregunta por qué está de repente interesado en preservar cuerpos, pero Chihiro le dice que lo olvide. Minutos después, él elabora un cartel para mantener a todos fuera de su habitación y enciende el aire acondicionado para preservar el cuerpo de Rea durante el mayor tiempo posible. Luego, le presta mucha atención con la esperanza de rastrear cualquier movimiento leve, pero su padre, Dun, llama de repente. Sobresaltado, Chihiro bloquea el cuerpo de Rea y dice que saldrá en un par de minutos. Al darse cuenta de que dejar a Chihiro en su cama fue una tontería, rápidamente crea una cama improvisada en el armario, pero mientras intenta convencerla, se resbala en una de sus películas y termina en una posición comprometedora. En ese momento, Dun lo llama de nuevo, así que él rápidamente coloca a Rea en el armario y le explica que su rigidez debería desaparecer antes del anochecer. Después de escuchar sus entrañas pidiendo comida, él también promete conseguirle algo para comer y se dirige afuera. Minutos después, mientras desayuna, Yogoro confunde el tofu con otra cosa, así que Dun le explica su sabor para ayudarle a recordar. Chihiro, por otro lado, empieza a pensar en el deseo de Rea de experimentar la vida de una chica normal. Curioso, le pregunta a Mero cómo es ser una chica normal, pero Mero se pone confundida por esto y le pregunta si durmió lo suficiente. Una vez más, Chihiro le dice que lo olvide para no parecer sospechoso. Casi al mismo tiempo, Ranko, que acaba de hacer una entrega en casa de Rea, ve a una chica llamada Helen saliendo de un arbusto cercano. Helen explica que quería averiguar por qué Rea dejó de aparecer en la escuela, pero Ranko ya está cansada de hablar y le dice que intente usar el timbre en lugar de comportarse como una pervertida. Luego sale, pero Helen la sigue y continúa hablando de lo increíble y atractiva que es Rea. Al final, Ranko se cansa de escucharla y se aleja con la esperanza de encontrar a alguien mejor con quien pasar el rato. Mientras tanto, la familia de Chihiro acaba de empezar una limpieza completa de la casa, ya que hoy no hay clases. Chihiro intenta terminar su trabajo lo más rápido posible para poder concentrarse en Rea, pero Dun lo llama de nuevo para preguntar por qué adoptó un segundo gato, cuando acababan de enterrar a Babu. Chihiro entonces le dice que se relaje porque sigue siendo Babu, pero Dun se confunde y teme que Chihiro finalmente haya perdido la razón. Para demostrarlo, Chihiro le pregunta a Jogoro si ha visto a Babu por aquí, pero todo lo que Jogoro puede recordar es ver a su preciosa Sada en el baño. Antes de que Chihiro pueda preguntar quién es Sada, Yogoro dice algo sobre la creación de una poción de resurrección en el pasado. Naturalmente, Chihiro se intriga y pide más detalles, pero el cerebro de Jogoro presiona el botón de reinicio de fábrica, así que Chihiro se da por vencido. Justo entonces, Mero se ofrece a limpiar su habitación ya que probablemente esté llena de basura, pero Chihiro la detiene inmediatamente y le dice que él puede hacerlo. Antes de que ella pueda preguntar por qué, Ranko aparece con el almuerzo y Dun inmediatamente comienza a orar que Chihiro tenga la suerte de encontrar una esposa como ella algún día. Ranko luego usa esta oportunidad para
burlarse de Chihiro por seguir soltero antes de contarle sobre la desaparición de Rea. Ella también explica cómo todos en su familia parecen estar trabajando muy duro para algo, pero Chihiro intenta cambiar de tema para evitar hablar de ella. Ranko sigue hablando y dice que Rea probablemente se fue de casa para estar con un perdedor del que se enamoró. Cuando le pregunta a Chihiro el tipo de relación que tiene con ella, Chihiro continúa diciendo que él y Rea son completos desconocidos, que acaban de chocar el uno al otro una vez. Luego le pregunta a Ranko por qué tiene tanta curiosidad al respecto, y Ranko actúa rápidamente como si solo estuviera cuidando de él, como cualquier hermana mayor responsable lo haría. Momentos después, Ranko finalmente decide irse. Entonces Dun le dice a Chihiro que limpia un lugar en la parte de atrás. Sin embargo, mientras se dirige al interior para limpiarlo, Ranko de repente decide ir a su habitación a ver una película. Así que sube. Una vez dentro, nota una hebra de cabello que obviamente es demasiado larga y oscura para pertenecer a Chihiro o Mero. Ella rápidamente decide echar un vistazo alrededor y finalmente encuentra la cama que él guardaba para Rea en el armario. En ese momento, Rea, que de alguna manera subió a la cima del gabinete de Chihiro, salta sobre Ranko y la sujeta accidentalmente. Tras darse cuenta de que es Rea, Ranko la empuja, pero esto provoca que los cortes de Rea se reabran. Cuando Rea de repente desgarra su camisa, Ranko comienza a gritar, por lo que Chihiro corre y arrastra a Rea. Sin embargo, en el calor del momento, sus labios se entrelazan y Rea comienza a aplastarle las costillas con su fuerza de zombie. Cuando Rea finalmente lo libera de su abrazo aplastante, Ranko inmediatamente comienza a interrogar a Chihiro para saber por qué la chica que él sigue negando ha estado encerrada en su habitación todo este tiempo. Luego mira de cerca a Rea y se da cuenta de lo que es, pero mientras Chihiro intenta explicar lo que sucedió, Ranko se niega a escuchar una sola palabra de él y comienza a atacar con cualquier cosa que caiga en sus manos. Mientras esto sucede, Rea oye a Babu llamándola, así que empieza a gatear por la ventana. Para cuando Chihiro se da cuenta, ya es demasiado tarde, así que le ruega a Ranko que vaya a ayudar a Kogoro con su baño y sale corriendo antes de que ella pueda decir que no. Sin embargo, mientras se arrastra por el techo para alcanzar a Rea y Babu, Dun lo ve y le pregunta qué está pasando. Chihiro dice que está tratando de alimentar a Babu. Dun luego le dice que lo haga rápido, ya que todavía tienen mucha limpieza por hacer. Entonces Chihiro alcanza rápidamente a Rea y Babu, solo para encontrarlos comiendo las mismas hojas venenosas que utilizó para hacer la poción. Esto lo confunde hasta que Rea comienza a verse mucho más humana de lo habitual. Al momento siguiente recupera completamente la cordura y le pregunta a Chihiro por qué está al aire libre con solo una toalla cubriendo su cuerpo. Después de darle una camisa, Yogoro aparece con Ranko y elogia a Chihiro por resucitar a su preciosa Sada. Cuando Chihiro le pregunta quién es esa persona Sada que sigue mencionando, Yogoro ignora la pregunta para explicar que los zombies resucitados como Rea y Babu obviamente necesitan las hojas para mantener sus cuerpos vivos. Por primera vez, Chihiro se da cuenta de que Kogoro todavía tiene un cerebro funcional, por lo que intenta escuchar más consejos. Pero Ranko empieza a intentar deshacerse del viejo. Afortunadamente logra sujetarla y le explica además que Rea necesita ejercicio constante, así como un suministro de hojas para evitar que su cuerpo se descomponga durante el mayor tiempo posible. En ese momento, Ranko finalmente logra escapar del agarre de Kogoro y Dun, que acaba de aparecer, se encuentra con Mero. Se confunde y le pregunta si sabe lo que está pasando, pero Mero está igual de despistada que él. Kogoro luego le dice a Chihiro que el proceso de descomposición no se puede detener para siempre, pero mientras Chihiro intenta hacer más preguntas, Ranko le arroja un jarrón a la cabeza al viejo, provocando que su cerebro volviera a cabuche la configuración de fábrica. Ella inmediatamente afirma que fue solo un accidente, y aunque todos pueden decir que está mintiendo, Mero dice que no hay nada de qué preocuparse y lleva a Kogoro adentro. En ese momento, Chihiro se convence de que puede salvar a Rea con todo lo que acaba de enterarse, pero luego Dun pregunta por qué hay una chica al azar sin armadura de trama de pie frente a él. Ante esto, Rea se asusta porque su nueva vida con Chihiro está a punto de terminar, pero entonces Chihiro le ruega a Dun que la deje quedarse porque tiene la responsabilidad de mantenerla a salvo. Dun se sorprende porque Chihiro normalmente nunca le pide nada, pero después de tomarse un momento para pensar en todo, dice que es bueno que Chihiro haya finalmente abandonado su obsesión con los zombies. Naturalmente, Chihiro decide guardarse para sí la parte sobre que Rea es una zombie, pero aún así se sorprende cuando Dun casualmente dice que sí a dejar que Rea se quede. Después de explicar que el templo era en realidad un refugio para mujeres, Dun dice que no será un problema mientras Chihiro asuma toda la responsabilidad. Mientras Chihiro intenta celebrar con Rea, Ranko le recuerda que ella no ha estado de acuerdo con esto. Rea se da cuenta inmediatamente de que Ranko va a ser un problema. A diferencia de Dun y Chihiro, también se preocupa por su respuesta, pero Ranko de repente lo llama desvergonzado y sale corriendo. Más tarde, Chihiro decide comenzar una investigación adecuada sobre la vida de Rea, escribiendo un diario sobre cada pequeño
pequeña cosa que hace. En ese momento, Rhea le pregunta si realmente puede soportar cuidarla. Entonces, Chihiro le recuerda que siempre quiso cuidar de una zombie. Luego le pregunta por qué ha estado durmiendo en el templo y dice que no le importa compartir la habitación con él. Pero Chihiro dice que es por su propia seguridad, porque la próxima vez que sus encantos se caigan encima de su cara, tal vez no pueda resistirse. Curiosa, Rhea le pregunta de qué está hablando y después de recordar que no tiene ni idea, responde cuando recuerda algunas de las cosas que hizo. Pero Chihiro le dice que no se preocupe por eso. Esta vez, Rhea se niega a creerle porque obviamente algo sucedió entre ellos. Y mientras Chihiro sigue mintiendo al respecto, Mero se pregunta cuánto tiempo podrá aguantar con esto. Al día siguiente, Chihiro decide llevar su investigación al siguiente nivel, grabando a Rhea para detectar cualquier signo de cambios en su cuerpo. Sin embargo, ella se avergüenza y le dice que se detenga. Mucho más tarde, Dun le pregunta por qué no se une a ellos para cenar. Entonces, Chihiro les dice que no se molesten en conseguirle comida porque no quiere ser una carga más para la familia. Dun luego dice que no será una molestia que Rhea coma con la familia, por lo que Chihiro acepta traerla la próxima vez. Después de la cena, Ranko aparece con los suministros que consiguió para Rhea y promete ir a comprar ropa más tarde. Chihiro luego le agradece la ayuda y le explica que no tiene ninguna relación especial con Rhea. Después de que Ranko se va, se dirige hacia arriba y observa en secreto a Rhea alimentar a Babu hasta que ella lo ve. Mucho después, saca a pasear a Rhea y continúa grabándola sin darse cuenta de que el mayordomo de Danichiro los había estado siguiendo. De repente, Rhea admite que ama su nueva vida como un cadáver en lenta descomposición y dice que nunca habría podido experimentarlo si hubiera seguido siendo una chica normal. Sintiéndose mal, Chihiro promete asegurarse de que disfrute de ser una zombie y finalmente decide regresar a casa. Pero cuando intenta cruzar la calle, Rhea ve un coche que se dirige a toda velocidad hacia él y casualmente lo arroja fuera del camino, antes de darse cuenta de que probablemente lo puso en algo más de peligro que el coche. Ella corre inmediatamente a ver cómo está y después de que Chihiro afirma que está perfectamente bien, Rhea ve un moretón en su brazo. Cuando de repente comienza a lamerlo, Chihiro se asusta al principio, pero finalmente decide sentarse y disfrutarlo. Días después, Ranko ficha en el restaurante de sus padres y, después de encargarse de algunos de los clientes, ella entra a la trastienda para reprender a Chihiro por no hacer su trabajo correctamente. Chihiro inmediatamente le dice que deje de interrumpirlo y dice que ya se arrepiente de haber venido a ayudarle. En ese momento, la madre de Ranko le dice a Chihiro que se relaje y dice que ambos están actuando como amantes tóxicos. Ranko se avergüenza de esto y le dice a su madre que pare, pero ella va un paso más allá al decirle a Chihiro que puede llevar a Ranko a pasear por la ciudad cuando quiera. Mientras intenta evitar que su madre diga algo más, Ranko tropieza con una cáscara de plata, por lo que Chihiro la salva de una conmoción brutal. Esto provoca aún más burlas por parte de su madre y después de que finalmente se va, Chihiro de repente aparta el brazo de Ranko para evitar que los otros empleados se burlen de ella. Sin embargo, esto le hace sentir que él no quiere estar cerca de ella, por lo que le pregunta por qué no pudo aguantar un poco más antes de salir furioso. Hace muchos años, Ranko se perdió en un cementerio y comenzó a llorar desconsoladamente, de miedo, pero Chihiro, que también estaba allí, la salvó y básicamente le robó el corazón. Al día siguiente, los padres de Ranko la llevaron a casa de Chihiro para presentarla porque ni siquiera sabían que eran primos todavía. Al darse cuenta de esto, Ranko se emocionó y quiso pasar el día haciendo cosas que a Chihiro le gustaba. Pero después de ver un par de sus películas de zombies favoritas, quedó traumatizada y se enojó al darse cuenta de que a él ni siquiera le importaban sus sentimientos. Finalmente, ella sugirió que salieran a jugar afuera como primos normales, pero Chihiro se negó, diciendo que una pantalla era todo lo que necesitaba para pasar un buen rato. Ranko apagó inmediatamente el televisor y dijo que no tenía otra opción porque ella ya se había obligado a soportar su extraña obsesión con el cine de zombies. Chihiro aceptó, pero mientras caminaban juntos un par de minutos después, Ranko siguió intentando encontrar nuevos pasatiempos que podrían interesarle porque todo lo que Chihiro quería hacer era hablar de su amor por los zombies. A medida que avanzaba el día, las mariposas en el estómago de Ranko comenzaron a desvanecerse porque ella comenzó a darse cuenta de que su príncipe azul era un extraño solitario. Cuando un grupo de otros lugareños comenzaron a burlarse de Chihiro por ser un perdedor, ella esperaba que finalmente se defendiera, pero Chihiro casi perdió el control y corrió al cementerio en busca de consuelo. Esto hizo que Ranko se diera cuenta de que la única razón por la que no tenía miedo el otro día fue porque la tumba de su madre está allí y le encanta la idea de que los zombies salgan de sus ataúdes. Cuando finalmente regresaron a casa, ella finalmente había superado sus sentimientos por él y no quería nada más que un viaje a casa mientras su madre charlaba con Dun. Minutos después subieron al auto y su mamá le preguntó si había disfrutado la cita, pero ella ya estaba cansada de hablar y solo quería
debería irse. De vuelta en el tiempo real, acaban de salir del restaurante para hacer entregas, pero Chihiro se cansa rápidamente de llevar todo, así que le pregunta a Ranko por qué no le ayuda, después de que Ranko dice que es porque pasó todo el día sin hacer casi nada en la cocina. Chihiro le pregunta por qué lo está ayudando si claramente no quiere estar allí. Ranko luego explica que su actitud indiferente obviamente asustará a sus clientes, como si esa fuera la única razón por la que quería venir con él. Minutos después llegan a la casa de Chihiro y Dun inmediatamente le dice que deje de quejarse antes de agradecerle a Ranko por traer la comida. Mucho después llegan a las dos últimas entregas del día, pero Chihiro continúa despotricando sobre lo difícil que es, por lo que Ranko le pregunta por qué siempre está en contra de la idea de que ella le ayude. Chihiro entonces le recuerda que ahora tiene que cuidar de Rea, y después de reclamarle que todavía son solo amigos, Ranko comienza a burlarse de él por eso. En ese momento aparece Yasutaka y pregunta, perdiendo completamente la cabeza, por qué Chihiro ya se está riendo con otra chica mientras él sigue solo todas las noches. Yasutaka inmediatamente comienza a hacerle un montón de preguntas, con la esperanza de aprender de él trucos para convertirse en un playboy. Mientras tanto, Ranko recuerda que conoció a Chihiro en este mismo lugar 2 años después de su primera cita para jugar. En ese entonces, él acababa de mudarse a la ciudad con su familia, por lo que su madre decidió invitar a Chihiro a una cita para jugar. En ese momento, Ranko ya había superado sus sentimientos por él, pero todavía quería que las cosas funcionaran entre ellos, así que intentó jugar con él afuera nuevamente. Como era de esperar, Chihiro solo quería ver sus películas de zombies, así que Ranko decidió dejarlo solo para poder captar algunas de sus extrañas vibraciones. Sin embargo, después de salir de la habitación, su madre la convenció de llevar a Chihiro a la tienda de alquiler de películas para que pudieran encontrar algo que ver juntos. Por alguna razón, Chihiro se emocionó y Ranko pensó que todavía había esperanza para su relación, pero cuando llegaron a la tienda, se dio cuenta de que él simplemente estaba emocionado por encontrar una nueva película de zombies. En ese momento, el empleado de la tienda saltó asustado y rápidamente ayudó a Chihiro a encontrar la nueva película de zombies de la que no paraba de hablar. Después, Ranko intentó contarle sobre una nueva serie que acababa de comenzar, pero Chihiro no le prestó atención porque no podía esperar a ver la película. Esto hizo que Ranko se cansara, por lo que agarró la película y fue a devolverla. Chihiro inmediatamente intentó detenerla, pero de repente apareció un perro callejero agresivo y comenzó a ladrarle a Ranko, por lo que Chihiro encontró un lugar donde esconderse. Sin embargo, después de ver que estaba a punto de atacar a Ranko, se puso sus pantalones de niño grande y agarró un tubo de acero para asustarlo. Esto reavivó la chispa que Ranko alguna vez sintió por Chihiro, por lo que ambos caminaron de regreso a casa mientras se tomaban de la mano y finalmente se sentó a ver una película de zombies sin molestarlo al respecto. De vuelta al presente, acaban de hacer la última entrega, por lo que Ranko le dice a Chihiro que regrese a casa porque probablemente no haya nada más que hacer en el restaurante. Sin embargo, cuando él se da la vuelta para irse, ella de repente lo empuja contra la pared y se inclina a punto de darle un beso. Después de detenerse, le dice que deje de congelarse cuando las chicas intentan tomar ventaja de él. Antes de que él pueda responder, ella sale corriendo y piensa en la forma en que Rea lo besó hasta que llega al borde del camino y decide dejar de huir de sus sentimientos. Más tarde esa noche, Rea finalmente decide unirse a la familia de Chihiro para cenar por primera vez, pero este idiota decide convertirlo en una experiencia increíblemente incómoda al grabar sus encantos. Rea finalmente le dice que se detenga, pero él insiste en que necesita hacerlo para que ellos puedan rastrear cualquier cambio leve en su cuerpo. Afortunadamente, Dun le dice que se detenga, por lo que Chihiro deja caer la cámara y se une a ellos en la mesa. Dun luego se da cuenta de que Rea solo ha estado comiendo hierba todo el tiempo, por lo que pregunta si ella es algún tipo de vegetariana empedernida, antes de que ella pueda responder. Chogoro se pone furioso porque aparentemente ha olvidado que las almejas son comestibles. Mero entonces decide darle nuevamente una rápida charla sobre comida. Después de cenar, Chihiro reanuda su investigación observándola obsesivamente mientras ella intenta disfrutar del brillante cielo nocturno. En ese momento, Babu regresa y escupe una bola con las hojas, que ambos comen para mantenerse vivos. Chihiro rápidamente agarra la cámara, pensando que Rea también lanzará una bola, pero ella se avergüenza de esto. Sin embargo, Chihiro todavía insiste en que tiene que seguir filmándolo. Entonces, Rea decide dejarlo continuar con la condición de que haga todo lo que ella quiera mañana. Chihiro acepta fácilmente, pero al día siguiente se arrepiente cuando lo arrastra a lo largo de una juerga de compras. Después de horas de recorrer tiendas, Rea finalmente encuentra algo lindo, pero se enoja porque Chihiro no le ha estado prestando atención. Luego le pregunta por qué no puede simplemente decidirse y tomar algo. Entonces ella explica lo importante que es elegir la opción correcta. Ella también le recuerda que es su primera vez de compras,
pero él aún le dice que terminen con esto cuanto antes para poder continuar con su investigación. Después de comprobar si hay sol, Chihiro se pregunta si afecta la velocidad a la que el cuerpo se descompone. En ese momento se da cuenta de que Rea tuvo que pasar por un terrible accidente y una transformación zombie solo para experimentar las cosas más básicas de chicas. Mientras comienza tentando a sentirse mal por no importarle, Ranko se dirige a un baño público para limpiarse. Mientras lo hace, recuerda su confesión sobre Chihiro y se pregunta si él alguna vez sintió lo mismo por ella. Minutos después decide comprobar su peso y de repente se enoja con el pensamiento de lo que Rea probablemente le está haciendo a Chihiro en este momento. En ese momento, Mero entra con un grupo de sus amigos y se sorprende al ver a Ranko no haciendo entregas. Entonces, ella pregunta si el restaurante ha sido cerrado. Después de explicarle que no tenía mucho que hacer, Ranko le pregunta a Mero por qué llevó a sus amigos a un baño, y Mero da exactamente la misma respuesta. Ranko luego pregunta si Chihiro también está aburrido en casa, pero después de que Mero le cuenta sobre la cita de compras con Rea, Ranko actúa como si no le importara y decide unirse a sus amigos en el baño. Para entonces, Rea finalmente ha elegido un vestido, y después de ponérselo, Chihiro se sorprende de lo bien que se ve y le hace cumplidos. Al salir, ella nota una bolsa de compras en sus manos y le pregunta qué es, pero Chihiro le dice que no se preocupe por eso. En ese momento, un espía que los ha estado siguiendo todo este tiempo llama a Danichiro para decirle que están en condiciones de ejecutar su plan. Sin embargo, Danichiro les dice que continúen siguiendo a Rea por ahora. Minutos después de esto, Rea se siente intrigada por un objeto de utilería en una casa embrujada. Entonces intenta pedirle a Chihiro su opinión, solo para ver que Chihiro casi se orinó de miedo. Ella inmediatamente comienza a reírse de él porque dice ser un fanático del terror, pero Chihiro le dice que las casas embrujadas son mucho peores que las películas que él ve. Momentos después, Rea coloca su cabeza sobre una mesa para descansar. Entonces Chihiro aprovecha la oportunidad para contarle sobre un abrigo especial que encontró que debería mantener su cuerpo frío y preservado porque pueden rellenarlo con hielo. Al ver que ha pensado tanto en ayudarla, Rea se emociona, pero se da cuenta de que ya ni siquiera puede producir lágrimas. Sin embargo, ella promete ayudarlo con su investigación sobre zombies siempre que lo necesite. Mientras tanto, Danichiro ha perdido completamente su contacto con la realidad y está completamente obsesionado con traer a Rea de vuelta a casa para que puedan reanudar sus sesiones de fotos de cumpleaños. Al momento siguiente tiene hambre, por lo que Chihiro decide ir a buscar algo de comida para él mismo mientras ella come las hojas venenosas. Tan pronto como se va, los matones de Danichiro deciden llevarse a Rea, pero cuando se acercan lo suficiente, Yasutaka aparece y de repente comienza a hablar con Rea como si fueran mejores amigos. Naturalmente ella se confunde y se pregunta quién diablos es este tipo. Entonces Yasutaka le recuerda la vez que estaba buscando a Chihiro y le pidió su ayuda. Luego le pregunta si quiere ir de compras con él, y mientras ella piensa en una forma de alejarse de él, los matones de Danichiro se frustran porque piensan que Chihiro es el único chico que ella conocía. Deciden seguir a Rea, pero cuando Yasutaka de repente la agarra del brazo y se va, se preocupan de que pueda haberlos visto acosándolo. Luego están de acuerdo en que no hay forma de que un perdedor como él pudiera ver a través de su plan perfecto. Mientras tanto, Yasutaka intenta que Rea se siente en un banco con él como una pareja, pero ella se niega y dice que no le gusta estar al sol. A pesar de esto, Yasutaka continúa intentando conquistarla, pero los matones se cansan y lo noquean antes de agarrar a Rea. Afortunadamente, su fuerza de zombie hace que sea imposible para ellos dominarla, así que ella continúa luchando y pidiendo ayuda hasta que Chihiro regresa a la mesa y la oye gritando desde el patio. Corre rápidamente y ve a Rea arrancando un banco entero del suelo y balanceándolo para evitar a los matones. Entonces Chihiro la llama. Entonces ella corre a sus brazos y le explica lo que pasó. Cuando Chihiro pregunta quién los envió, deciden secuestrarlo y lo logran gracias a que Chihiro es muy delgado. Mientras se alejan, llaman a Danichiro para preguntarle si quiere que envíen a Chihiro al otro lado, pero Danichiro les dice que traigan a Chihiro de vuelta para que finalmente puedan tener una conversación privada sobre Rea. Días antes de esto, Mero estaba afuera limpiando la casa cuando Dun decidió salir y le dijo que no se preocupara por guardarle la cena. También dijo lo mismo de Chihiro porque probablemente iba a hacer algo para él y para Rea. Después de decir que se sentía orgulloso de Chihiro por finalmente dar un paso al frente y tomar la responsabilidad de una de sus decisiones, se fue. Luego Mero subió a la habitación de Chihiro para ver si podía ayudar en algo, pero después de ver que él ya estaba inmerso en la investigación de zombies, fue a su habitación y pasó la mayor parte de la noche escribiendo. Al día siguiente en la escuela, una amiga llamada Shinoda trajo un periódico sobre zombies para demostrarle a Mero que los zombies se habían convertido en parte de la sociedad. Otra amiga llamada Miko dijo que era imposible porque habrían escuchado hablar de ello en todas partes, pero Shinoda insistió en que era cierto y dijo que
el gobierno obviamente estaba tratando de mantenerlo oculto al público. Cuando Miko dijo que necesitaban ver al menos un zombie real para creer, Shinoda estuvo de acuerdo y dijo que en realidad había un zombie muy cerca de ellos. Miko inmediatamente preguntó si era Mero, pero Shinoda le dijo que dejara de hablar tonterías porque obviamente era la profesora de arte. Días antes de esto, Shinoda había olvidado algo en la clase de arte después de las lecciones. Entonces fue a buscarlo y vio a la señorita Yamaguchi alimentando a una criatura en su bolso, mientras masticaba un gran trozo de carne cruda. Al oír esto, Mero inmediatamente recordó el día en que llegó temprano a la escuela y vio algo moviéndose en el bolso de la señorita Yamaguchi. Ante esto, Shinoda insistió en que tenía que ser un zombie y dijo que tenían que encontrar evidencia para demostrar. Después de las clases de ese día, todos se quedaron en la clase de arte para esperar la sesión de alimentación secreta de la señorita Yamaguchi. Como Shinoda predijo, ella en realidad apareció con la misma bolsa, pero cuando estaba a punto de alimentar al ser que llevaba dentro, las chicas accidentalmente derribaron un par de estatuas. Lo siguiente fue que todas estaban en su auto porque obviamente necesitaba una explicación de sus acciones. Después de minutos de silencio incómodo, las chicas finalmente le preguntaron por qué llevaba un caimán a la escuela con ella. Entonces, la señorita Yamaguchi explicó que en realidad era su mascota y que simplemente no podía dejarlo quedarse solo en casa todo el día. Shinoda luego señaló el hecho de que había perdido mucho peso recientemente y Yamaguchi explicó que la carne cruda que había comido el otro día aparentemente le estaba causando problemas digestivos que nunca había visto venir. Al día siguiente, todos decidieron reanudar su investigación sobre zombies porque Shinoda todavía estaba convencida de que The Walking Dead estaba basada en hechos de la vida real. Esta vez, Miko afirmó que tenía la pista perfecta porque aparentemente captó un olor de carne en descomposición mientras regresaba a casa a principios de esa semana. Como era de esperar, decidió seguir el olor y finalmente encontró un bote de basura lleno de huesos. En ese momento, un hombre extraño la agarró y le preguntó por qué estaba parada fuera de su lugar. Antes de que ella pudiera explicarlo, la llevó adentro para que conociera a su esposa, quien luego se ofreció a prepararle un plato de ramen, porque en realidad estaban probando recetas para agregar al menú de su restaurante. Miko estuvo de acuerdo, así que le sirvieron un tazón de ramen, pero el hedor le revolvió el estómago. La extraña pareja le aseguró que sabía mucho mejor de lo que olía, así que tontamente decidió confiar en ellos, y realmente le encantó hasta el punto que casi se comió el tazón entero. Después de escuchar su inútil historia, Shinoda preguntó cómo les ayudan a encontrar un zombie, por lo que Miko explicó que los zombies también podrían sentirse atraídos por el olor de huesos como ella. Mucho después, todos fueron al patio de juegos para pasar el rato, y Shinoda les dijo que ella nunca dejaría de buscar zombies porque sabía que existían. Al momento siguiente, Mero admitió que en realidad había una zombie viviendo en su casa. Después de un breve momento de shock, Shinoda le dijo a Mero que dejara de mentir, porque no había manera de que hubiera estado viviendo con una zombie todo este tiempo. Entonces, Mero les prometió que era verdad, por lo que Shinoda dijo que tenían que asegurarse de que Rea se expusiera al mundo. Sin embargo, Mero la detuvo y le dijo que el templo de su familia tenía una estricta política de privacidad, lo que significa que no podían simplemente irrumpir y exponer la existencia de Rea. Shinoda luego preguntó cómo era vivir con una zombie real y esperaba que Mero dijera que Rea estaba obsesionada con los cerebros. Pero después de que Mero le explicó que Rea solo quería comer hierba y vivir una vida normal, Shinoda se sorprendió nuevamente y se preguntó qué clase de zombie odiaba comer cerebros. Desafortunadamente, Mero tampoco tenía idea de por qué Rea no era un monstruo hambriento de sangre, dado que Chihiro era quien estaba detrás de todo. Entonces Shinoda dejó de hacer preguntas sin sentido. Después comenzaron a caminar hacia casa y de repente Shinoda dijo que la madre de Mero debería impedirle quedarse con Rea para él solo. Miko entonces le recordó que la madre de Mero ya había estirado la pata. Entonces Shinoda se disculpó por ser insensible, pero Mero afirmó que no era gran cosa. Más tarde hizo una parada rápida en el supermercado y finalmente se dirigió a casa. Pero después de ver que Ranko y Chihiro estaban teniendo la discusión habitual, decidió visitar a su mamá en el cementerio. Una vez allí, vio los bocadillos que Chihiro había estado dejando atrás y se dio cuenta de que él tal vez no sea la causa perdida que ella pensaba que era. Después de que ella también guardó algo de comida, Rea apareció y dijo que ella también quería darle espacio a Chihiro y Ranko. Cuando de repente se disculpó por irrumpir en sus vidas, Mero dijo que no tenía ningún problema con esto. Rea luego la felicitó por ser siempre tan independiente y se ofreció a ayudarla con algunas de las tareas de la casa para facilitarle las cosas. Mero no respondió, por lo que Rea se inclinó para preguntar nuevamente, pero de repente Mero sintió como si estuviera hablando con su madre otra vez. Cuando empezó a sonrojarse, Rea pensó que tenía fiebre, pero después de intentar sentir su temperatura
temperatura, se disculpó con Mer porque no podía decir si su piel estaba caliente o fría. Esto también despertó un recuerdo del pasado sobre la madre de Mero. Entonces llamó a Rhea mamá por accidente. De repente se sintió avergonzada y trató de huir, pero resbaló y se lastimó el tobillo. Entonces Rhea la llevó de vuelta a casa. Al día siguiente, Shinoda finalmente vio a Rhea y decidió no exponerla porque ella parecía tan amable y pacífica. De vuelta al presente, Chihiro acaba de ser atado y retenido en algún lugar de la mansión familiar de Rhea. Después de que una criada le da un poco de agua y se va, él exige que lo liberen y comienza dando vueltas con la esperanza de escapar. Minutos después sigue gritando para que lo liberen, pero entonces entra Arya y le dice que se calle para poder descansar finalmente un poco, mientras ella comienza a quejarse de lo ruidosa que ha estado toda la mansión durante las últimas semanas. Chihiro le dice que no planeó ser secuestrado por su psicótico marido. Ante esto, Arya se da cuenta de que él es el chico con el que Rhea huyó, pero en lugar de enojarse como Danichiro, ella camina hacia el banco frente a él para ver si le gustan sus encantos más que los de Rhea. Luego le pregunta si ha estado con Rhea íntimamente, pero Chihiro se sorprende por cómo ella habla casualmente de esas cosas y actúa como si no supiera de qué está hablando. Arya se da cuenta de esto y le dice que deje de fingir, porque no hay forma de que no haya intentado tener suerte con Rhea. Después de pensarlo un poco y recordar que Rhea ahora es una zombie, le pregunta a Chihiro si es por eso que no ha pasado nada, pero se desilusiona porque una buena madre no debería estar tan ansiosa por escuchar que su hija está siendo atacada por un solitario obsesionado con los zombies. Cuando le pregunta a Arya por qué no parece importarle Rhea, Arya dice que es porque ella no es en realidad la madre de Rhea. Ella explica además que es la segunda esposa de Danichiro, y cuando Chihiro le pregunta por qué Rhea nunca dijo nada, le dice que es un secreto bien guardado dentro de la familia. Al momento siguiente, Arya decide contarle a Chihiro cómo terminó con un marido que actúa como si no existiera. Hace años fue contratada como empleada doméstica para Danichiro, pero a diferencia de las empleadas domésticas habituales que trabajan en la mansión, ella y un grupo de otras candidatas fueron contratadas como sirvientas porque su familia quería que escogiera una esposa entre ellas. Desafortunadamente, Danichiro siempre había rechazado a todas las chicas que contrataban para él. Entonces, cuando Arya apareció, las damas le dijeron que se rindiera porque habían empezado a sospechar que en realidad no le gustaban las mujeres. Al oír esto, Arya les dijo a las chicas que simplemente no le agradaban y se hizo creer a sí misma que ella era la princesa especial que se casaría con él y viviría feliz para siempre. Apenas un par de días después de que ella apareció, Danichiro comenzó a notarla y terminó llamándola cada vez que podía. Sin embargo, él solo la trataba como un adorno y nunca intentó intimar, a pesar de todos sus esfuerzos. Como resultado, ella también empezó a creer los rumores. Un día, su familia organizó un torneo de esgrima para recaudar fondos, y Danichiro, que ya era un profesional en este deporte, derrotó fácilmente a todos sus oponentes. Sin embargo, después del último duelo, se enojó con el contendiente, porque se volvió claro que estaba jugando suave intencionalmente para dejar que Danichiro ganara. Después de enterarse de que sus padres habían pagado a los otros jugadores, Danichiro perdió el control y estuvo molesto por el resto del evento. Mucho después, todos empezaron a salir, pero entonces llegó una chica en silla de ruedas. Danichiro le tendió el guante y le dijo que estaba equivocado al dejar que sus emociones lo abrumaran. Un par de días después de esto, él le propuso matrimonio y, como era de esperar, sus familiares también lo perdieron por completo. No estaban dispuestos a dejar que el heredero de la familia se casara con una don nadie que ni siquiera podía valerse por sí misma, pero Danichiro ya había tomado una decisión. Cuando intentaron obligarlo, decidió que prefería renunciar a su herencia y el apellido también, porque nada podía impedirle casarse con ella. También se negó a aceptar cualquier forma de falta de respeto hacia ella, por lo que su familia al final se rindió y no tuvo más remedio que aceptar el matrimonio. Sin embargo, poco después de casarse, quedó embarazada de Rhea y perdió la vida mientras daba a luz. Danichiro cayó en una larga depresión después de eso y se negó a hablar o comer, con la esperanza de que al menos se reuniría con su único y verdadero amor en el más allá. Rhea se negó a aceptar esto y comenzó a cuidarlo todos los días, hasta que finalmente comenzó a hablar de nuevo y de alguna manera superó la depresión. Como Arya había sido la única persona que lo cuidaba después, Danichiro decidió casarse con ella y pensó que finalmente era su turno. Sin embargo, Danichiro nunca la invitó a su dormitorio después del matrimonio y ni siquiera la invitó a mirar en su dirección durante años. Después de escuchar todo esto, la mente virgen de Chihiro no logra comprender por qué está tan enojada porque consiguió lo que quería. Entonces, Arya explica que a las mujeres casadas les encanta tener intimidad con sus maridos, pero ni siquiera ha tenido el lujo de una buena sesión de besos. Al principio aceptó el hecho de que Danichiro era solo un hombre afligido que quería a alguien para cuidarlo, pero el hecho de que él la hiciera sentir tan aislada en la familia
familia. Es la razón principal por la que se ahogó en alcohol y buscó atención en otros lados. En un momento dado, pensó que sería buena idea hacer un esfuerzo con él. Entonces, ella sugirió ir de luna de miel, pero a Danichiro solo le importaba llevarse a Rea con ellos, así que Aria terminó sola en su propia luna de miel. A pesar de todas las señales y banderas rojas que Danichiro le mostraba en la cara, Aria todavía creía que podía robarse un lugar en su corazón hasta el día en que su mayordomo le dijo que renuncia a tener una relación romántica con él. Ella se sorprendió al escuchar esto y pensó que solo estaba tratando de intimidarla, pero luego la llevó al estudio y apartó algunos libros para revelar una mirilla secreta. Después de revisarlo, Aria vio a Danichiro preparando a Rea para una de las sesiones de fotos extrañas que él espera con ilusión cada año. Con la horrible historia de fondo finalmente completa, Aria de repente se ofrece a darle a Chihiro un poco de cariño si lo desea, pero Chihiro solo quiere ir a casa y estar con Rea. Cuando Aria intenta conseguir un beso de él retrocede para evitarla y Aria comienza a llorar desconsoladamente mientras maldice al mundo por ser injusto con ella. En ese momento aparece Babu, por lo que ella lo agarra, pensando que al menos puede llamar la atención de un gato, pero Chihiro vuelve a aplastar sus esperanzas al explicarle que Babu es un zombie. En ese momento aparece una criada para llevar a Chihiro con Danichiro, y mientras él empieza a hablar de que conoce sus derechos, Aria le dice a la criada que sea agradecida de que Danichiro la encuentre útil. Casi al mismo tiempo, Aria toma un taxi a su casa porque se acaba de dar cuenta de que se descubre que Danichiro está detrás de todo. Mientras tanto, Chihiro es abandonado en una habitación oscura y se pregunta dónde está hasta que las imágenes de Rea comienzan a iluminarse. Rápidamente se da cuenta de que este es el lugar especial de Danichiro y Danichiro finalmente aparece para agradecerle por cuidar de Rea. Luego afirma que su amor y obsesión por ella solo se hicieron más fuertes después de que ella se convirtió en una zombie, pero también promete hacerle pagar a Chihiro por haber obligado a Rea a abandonarlo. Minutos después, Danichiro hace que su criada empuje a Chihiro por un pasillo oscuro y esto hace que nuestro chico piense que sus días están contados. Entonces pide ir al baño con la esperanza de aprovechar esa oportunidad para escapar. La criada le dice entonces que lo haga ahí mismo si realmente necesita ir, así que acepta con calma que realmente está a punto de encontrarse con su madre en el más allá. Danichiro luego promete no torturarlo antes de abrir una puerta al dojo de esgrima, donde conoció por primera vez a la madre de Rea. Mientras Chihiro intenta asimilar lo grande que es el dojo, Danichiro agarra una espada de esgrima para entrenar con él. A pesar de saber que no tiene ninguna posibilidad contra Danichiro, Chihiro acepta el duelo para demostrar que es más capaz de cuidar a Rea. Para entonces, Aria acaba de llegar a la mansión y su taxista está emocionado, esperando recibir fondos suficientes para una jubilación anticipada. Tan pronto como abre la puerta principal, dos criadas la saludan y le dicen que Danichiro está un poco ocupado en este momento. Aria intenta ignorarlas, pero luego le sugieren que descanse un poco antes de que los matones de antes intenten capturarla con una red. Mientras ella lucha con ellos, otra criada le dice a Danichiro que Aria ha regresado, pero él le pregunta a la criada por qué alguno de ellos pensaría que le importa. Para entonces, Aria acaba de ser arrojada a una cama en el sótano y las criadas se disculpan rápidamente por ser bruscas. Luego les ordena que la lleven con Danichiro, pero ellas comienzan a reírse y deciden enseñarle una cosa o dos sobre tener buenos modales. Después de percibir sus malas intenciones, Aria intenta usar algo de esa fuerza zombie, pero las criadas la dominan fácilmente y le ponen un disfraz sexy. Una vez más les ordena que se detengan, pero por alguna razón, escucharla actuar con tanta audacia hace que las sirvientas se sientan extrañas, por lo que continúan jugando con ella. Mientras continúan usando a Aria para cumplir sus fantasías, Chihiro se pone el traje de esgrima y llama a Danichiro tramposo, porque obviamente ya es un maestro en el deporte. Danichiro luego le dice que intente dar un solo golpe con cualquier habilidad que conozca, pero Chihiro dice que nunca ha tenido tiempo para aprender ninguna arte marcial. Enfadado, Danichiro pregunta por qué Rea se escaparía con un debilucho tan patético cuando él tiene todos los medios para mantenerla protegida. Ante esto, Chihiro se burla de él porque claramente todavía no tiene idea de lo que Rea realmente quiere. Para entonces, las criadas acaban de ponerle a Aria un disfraz de conejita, pero esta vez ella finalmente se vuelve loca y arranca las cadenas de la pared para liberarse, lo que sorprende a las criadas. Al mismo tiempo, Danichiro se confunde con la risa de Chihiro, por lo que Chihiro explica que definitivamente es un lunático despistado porque no hay forma de que piense que un duelo con el nuevo amigo de Rea demostrará de alguna manera que es un padre digno. Chihiro también lo llama enfermo por tomar fotografías de Rea en sus cumpleaños, y al oír esto, Danichiro se sorprende y pregunta cómo lo sabe. Aprovechando esta oportunidad, Chihiro decide enseñarle a actuar realmente como un padre. Momentos después, Aria finalmente escapa de las sirvientas asustadas y corre para salvar a Chihiro. Pero justo cuando ella entra al dojo, Danichiro apuñaló a Chihiro
directamente en las entrañas. Arya y las sirvientas se congelan en estado de shock, ya que nunca esperaron que Danichiro realmente apuñalara a Chihiro, pero en un giro sorprendente, Chihiro empuja la espada más profundamente y lanza un devastador cabezazo que fractura el cráneo de Danichiro. Arya se apresura inmediatamente a ver a Chihiro, pero cuando él intenta responder, su disfraz de conejita lo remata. Él sigue hablando de lo bien que se ve, hasta que Danichiro le pregunta por qué no está ya en el cielo, porque la espada todavía está en su vientre. Chihiro inicialmente piensa que es solo adrenalina, pero después de recordar la noche en que Rhea trató sus heridas con su lengua, se da cuenta de que su saliva debe haberle dado algo de esa fuerza zombie. Frustrado, Danichiro agarra la siguiente espada para acabar con Chihiro, pero Arya corre y bloquea el ataque antes de decirle a Danichiro que se detenga. Por alguna razón, Danichiro se sorprende de que ella le impida matar a su rival. Entonces, él le pregunta por qué se interpone en su camino, a pesar de saber que él está haciendo esto para hacerla feliz. Explica además que, aunque Chihiro está demasiado arruinado y débil para protegerla, él ya consiguió un vuelo fuera del país para que puedan empezar con un tratamiento para restaurar su humanidad. Para su mayor sorpresa, Rhea le dice que se meta los billetes de avión por donde no brilla el sol, porque preferiría vivir una vida corta pero feliz con Chihiro que permanecer miserable con Danichiro. Totalmente destrozado, Danichiro le pregunta a Rhea si la poca libertad que actualmente disfruta con Chihiro vale la pena rechazar todo lo que ha hecho por ella. En ese momento, Chihiro lo agarra y le pregunta si alguna vez se ha detenido a preguntarle a Rhea qué es realmente lo que la hace feliz, en lugar de simplemente asumir que él sabe más. Al escuchar esto, Danichiro recuerda todas las veces que rechazó las peticiones de Rhea con el paso de los años, y finalmente se da cuenta de que él la hizo miserable. Al ver que finalmente acepta sus errores, Chihiro decide detenerlo, lo burla y también admite que no tiene todo lo que Rhea necesita para experimentar fácilmente la vida normal que sueña. Después de pedirle a Danichiro que ayude con las cosas importantes, Danichiro le pregunta a Rhea si realmente prefiere ser compañera de cuarto de un fanático de los zombies en quiebra antes que vivir en una mansión con su extraño papá. Para sorpresa de nadie, ella dice que sí, por lo que Danichiro decide dejarla seguir quedándose con Chihiro, pero él insiste en que es solo hasta que encuentre una cura permanente para su condición. En ese momento, agarra a Chihiro y le promete hacer mantequilla de maní con sus partes nobles, si incluso piensa en tocar a Rhea. Después de irse, Chihiro intenta actuar como si nunca hubiera querido a la gatita zombie de Rhea, pero luego la adrenalina desaparece y de repente se desmaya. Mucho más tarde, Danichiro despega en su jet privado para comenzar a trabajar en una cura para Rhea, mientras Chihiro se despierta en la cama y ve todas las caras preocupadas mirando. Al ver el atuendo sexy de Rhea, los ignora por completo para disfrutar de su belleza, y ella explica que las criadas le obligaron a ponérselo porque sabían que a él le gustaría. Inmediatamente intenta celebrar en su mente, pero Ranko irrumpe y se lanza sobre su cuerpo herido mientras pregunta frenéticamente si está bien. Después de que él dice que definitivamente ella solo lo empeoró, ella se disculpa antes de preguntar cómo se lastimó. En ese momento, Rhea asume la culpa y trata de disculparse por ponerlo en peligro, pero Ranko le impide decir nada más y de repente afirma que ella es la prometida de Chihiro. Chihiro inmediatamente niega esto y piensa que Ranko finalmente ha perdido la cabeza, pero luego le recuerda la vez que aceptó casarse con ella mientras estaban en un parque infantil. Chihiro dice que obviamente no lo decía en serio y continúa negándolo hasta que ella le dice que no se preocupara porque solo lo estaba molestando. Sin embargo, mientras continúa cuidándolo, Rhea comienza a sentirse mal por Ranko porque ahora está claro que tiene sentimientos por Chihiro. Días después, Chihiro comienza a reconsiderar su decisión de cuidar a Rhea. Se pregunta si Danichiro tenía razón al decir que era un perdedor inútil, pero decide centrarse en el hecho de que finalmente está viviendo con una chica con una trama muy pesada, como él siempre quiso. Mucho más tarde, mientras cena, Yogoro vuelve a perder el sentido común y olvida que las cebollas son comestibles. Así le explica Mero. En ese momento, Dune le pregunta a Mero qué hizo para Rhea, por lo que Mero le recuerda que Rhea solo come hierba. Dune se confunde y pregunta cómo puede sobrevivir solo con hojas venenosas, pero esto hace que Rhea se sienta incómoda, por lo que se ofrece a volver a comer sola en la habitación de Chihiro, si su dieta venenosa es demasiado para que Dune pueda manejarla. Al escuchar esto, Chihiro le dice a Dune que deje de hacerle un montón de preguntas en cualquier momento en que estén cenando, pero Dune afirma que simplemente tenía curiosidad y quería saber por qué no podía comer comida normal. De repente, Yogoro se lanza hacia Rhea intentando agarrarla, pero Chihiro lo pone a dormir y le dice a Rhea que es perfectamente normal que Yogoro actúe así. Dune también se disculpa por lo extraña que puede ser a veces su familia, pero Rhea afirma estar perfectamente bien con ello. Sin embargo, después de la cena, Chihiro sigue pensando que se está cansando de la vida caótica que está experimentando con su familia. Entonces, la lleva hacia un lindo lugar debajo de un puente para
habla. Cuando él se disculpa por solo poder llevarla a un viejo y polvoriento puente, Rea dice que en realidad le encanta porque dar un simple paseo por la noche es algo que Danichiro nunca le hubiera permitido. Luego pregunta si pueden ir a ver el festival de fuegos artificiales que se realizará mañana por la noche, porque a ella tampoco le permitieron ir nunca a uno. Él acepta fácilmente, por lo que ella promete evitar que su cuerpo se descomponga para que puedan pasar un buen rato juntos. Chihiro se sorprende un poco por esta declaración, por lo que le dice que no se preocupe porque su cuerpo no puede desmoronarse en un solo día. Minutos después, comienzan a regresar a casa y Chihiro se queda atónito, porque ahora él no puede dejar de pensar en una posible forma de evitar que el cuerpo de Rea se descomponga. Cuando finalmente regresan a casa, Rea se da cuenta de que no está yendo a su habitación, por lo que ella le pregunta por qué y él le explica que solo tiene un par de cosas que hacer. Minutos después se dirige a la habitación de Hogoro con la esperanza de obtener ayuda del viejo lunático, pero después de ver que Hogoro ya está dormido, decide dar por terminada la noche. En ese momento aparece Mero y pregunta por qué Rea no regresa a la escuela. Chihiro le dice que obviamente no es tan simple, pero Mero insiste en que lo es, porque solo tiene que cubrir las cicatrices de Rea y conseguirle algo de maquillaje para que la gente no vea que ella es una zombie. Ante esto, Chihiro recuerda cuando le prometió a Rea una vida normal, que implicaría ir a la escuela como todos los demás, pero el hecho de que su cuerpo literalmente se cae aparte del sol hace que este sea un gran problema. Al día siguiente, el festival de fuegos artificiales se canceló porque las nubes finalmente decidieron dejar salir toda el agua. Rea luego le pide a Chihiro que la lleve al siguiente si vive lo suficiente para verlo. Al escuchar esto, Chihiro se molesta e inmediatamente continúa su investigación para mantenerla viva. Al día siguiente, mientras camina hacia la escuela, Yasutaka se enoja por la lluvia porque también quería ir a ver a las chicas en el festival. Justo cuando intenta mostrarle a Chihiro las chicas atractivas en el otro sendero, Rea lo golpea hacia Chihiro con sus atributos para saludarla. Mientras habla con él, Yasutaka se pregunta si tiene algún tipo de maldición que hace que las chicas lo eviten. Mucho más tarde, Chihiro le cuenta a Rea sobre el festival y cómo quería llevarse, ya que hubiera sido su primer. Rea luego le dice que simplemente haga su propio festival de fuegos artificiales en lugar de esperar todo un año para otro festival que también podría cancelarse. Varios minutos después, Mero regresa a casa y se siente incómodo al ver a Rea limpiando. Entonces ella pide la escoba. Sin embargo, mientras intenta devolverlo, Rea usa accidentalmente la fuerza de un zombie y lo rompe también. En ese momento aparece Chihiro y se preocupa al ver a Rea afuera, pero ella le asegura que hace fresco ya que la mayor parte del día ha estado nublado. Luego le cuenta sobre un plan para hacer su propio festival de fuegos artificiales y Rea se pone entusiasmada, pero cuando menciona que Ranko vendrá pronto para ayudarla a usar un yukata, Rea pierde su entusiasmo. Desafortunadamente, el cerebro virgen de Chihiro todavía no entiende cómo funcionan las chicas. Entonces se dirige adentro y Mero también decide comenzar a preparar la cena mientras Rea se queda para intentar encontrar su escoba. Mucho más tarde, Ranko aparece y saluda a Dun antes de explicarle lo que tienen planeado para la noche. En ese momento, Chihiro sale ya con su yukata puesto y explica que Mero le ayudó a ponerse. Como solo queda Rea, Ranko se dirige a la habitación para ayudarla con el vestido y Rea aprovecha esta oportunidad para preguntarle a Ranko sobre su relación con Chihiro. Después de admitir que al principio lo odiaba profundamente, Ranko dice que en realidad él creció en ella hasta que aceptó todo lo que todavía está mal con él. Después de vestir completamente a Rea, Ranko le pregunta si está mintiendo sobre ser una zombie, porque se ve mejor que algunas de las chicas de la escuela. Rea le dice inmediatamente que deje de bromear porque su piel se ha estado pudriendo durante semanas, pero Ranko se acerca para olerla y le dice a Rea que luce completamente normal. También le asegura a Rea que Chihiro encontrará una manera de mantenerla con vida, pero luego Rea dice que probablemente estaría mejor sin ella. Por primera vez, Ranko se queda sin palabras de aliento, por lo que Rea le pregunta si tiene sentimientos por él. Después de admitirlo fácilmente, Ranko hace la misma pregunta, pero Rea se congela. Ranko se da cuenta de lo nerviosa que está y dice que se quedará con Chihiro todo para ella misma, esperando obtener una reacción de Rea. Sin embargo, ella acepta fácilmente esto, por lo que Ranko le pregunta por qué no hace un esfuerzo a pesar de saber que su tiempo se acaba cada día. Rea responde que Ranko obviamente tiene una relación más cercana con Chihiro, mientras que ella es solo la niña rica y traumatizada a la que él tiene que cuidar todos los días. Ranko luego le dice a Rea que haga todo lo posible por conseguir lo que realmente quiere, y después de que Rea promete hacerlo, salen de la sala para comenzar el festival de fuegos artificiales de bajo presupuesto. Minutos después, Chihiro lleva a Rea a un lado y le pregunta si realmente es feliz haciendo todo este asunto aburrido con él. Rea luego le recuerda que las cosas que él ve como aburridas son un sueño hecho realidad para ella
porque nunca pudo experimentarlos mientras crecía. Al día siguiente, Rea regresa a la mansión de Danichiro, pero las criadas se emocionan al verla. Ella explica que solo vino a buscar cosas para la escuela. Después de empacar, se da vuelta para irse y ve a Aria, que ha estado esperando para decirle que no le ofrecerá ninguna ayuda a Rea si algo sale mal en la escuela. Rea acepta esto con calma y se dirige a encontrarse con Chihiro antes de subir al hotel abandonado para hablar. Rea finalmente admite que quiere pasar todo su tiempo haciendo las cosas que siempre soñó. Chihiro también dice que no quiere nada más que mantenerla cerca para siempre, pero cuando empieza a explicarle todas las cosas que harán juntos, a Rea el corazón le da un vuelco, por lo que ella lo atrae hacia abajo para darle un beso intenso. Chihiro finalmente conseguirá el final feliz zombie que siempre quiso, o el cuerpo de Rea se desmoronará antes de que puedan llevar las cosas al siguiente nivel, comenta Freaky Zombie. Si quieres la segunda parte, y no olvides activar las notificaciones de publicaciones y dejar un me gusta si te gustó este resumen.